Algunas ayudas para el aspirante espiritual sincero, por Francisco Nieto. Las enseñanzas ocultas o filosofía oculta tienen varias utilidades. Una es su uso como conocimiento elevado para quienes están preparados para entenderlas, y la otra es su práctica como medio de desarrollo mental y espiritual. Como el conocimiento hincha, por ejemplo, el conocimiento de los cuerpos, los mundos, todas estas cosas que no son tan comunes en la filosofía oculta, decía que como el conocimiento hincha pero tiene poca utilidad, además de conocimiento, los aspirantes espirituales preferimos la práctica con tal de desarrollar el aspecto interno. Sin embargo, está claro que es necesario conocer antes de llevar a la práctica. Si no sabemos que tenemos un cuerpo emocional y una mente independiente del cuerpo físico y del yo, representado por la voluntad y la conciencia, nos será más fácil comprender las técnicas o el trabajo que se debe hacer para que el yo sea el capitán de nuestro barco. Conociéndonos superficialmente, como nos conocemos, podemos comprobar que somos más yoes de la personalidad que yo con mayúscula, o sea, que nuestra actividad, tanto externa como interna, nos lleva a gastar casi toda nuestra energía en cosas y en hechos inútiles para el espíritu. Eso es lo que comúnmente hacemos en nuestra vida diaria. Si fuéramos conscientes como el yo superior o ego en su propio mundo, si tuviéramos la conciencia de este yo superior aquí en la vida terrestre, actuaríamos de muy diferente forma, pero en la etapa actual la verdad es que no puede ser así. Nosotros, en nuestros cuerpos, existen un gran número de entidades, vamos a llamar así, entre comillas, o pequeños egos, que impiden que progresemos como deberíamos, porque ellos quieren dirigir nuestra vida y nuestro destino. Si bebemos determinado alcohol y nos gusta, ya hemos sembrado la semilla de una pequeña entidad o un pequeño ego. Y si volvemos a beber, crecerá y creará el hábito. O sea, que es muy posible que con la práctica nos domine. Si tenemos un cargo y nos gusta que nos adulen o nos gusta imponer nuestras órdenes, aunque no sean las más razonables o las más correctas, también ocurre lo mismo. Si creemos que tenemos más mérito que otros para obtener estos conocimientos, también tenemos otro ego que solo se puede eliminar con la humildad. Y así podríamos enumerar un sinfín de emociones, deseos y aspectos personales que impiden nuestro propio desarrollo interno. Hacemos muy pocas cosas seria y responsablemente a cabo del día porque el tiempo restante lo utilizamos egoístamente y para asuntos de poca rentabilidad espiritual. Pero eso no es todo. Lo peor es que no somos conscientes de casi nada de lo que hacemos porque las emociones, los deseos personales, los hábitos y la mente, actuando por su propia cuenta, entre otros, no dejan espacio para que el ser se manifieste como voluntad consciente, o sea, para que actuemos de una forma voluntaria y consciente en cada momento. Si se cree que no es así, pregúntese, ¿cuántos pensamientos creamos con la intención de desarrollar el espíritu al cabo del día? De una forma intencionada. ¿Cuánto tiempo dedicamos a servir o a ayudar a la humanidad también de una forma intencionada? ¿Cuántas veces intentamos ser conscientes de lo que sentimos, pensamos, hablamos y hacemos para que sean verdaderas expresiones del alma? Lo que llamamos defectos, como el odio, envidia, los celos, el rencor, la vanidad, etc., son parte de esos egos que dominan nuestra vida y que son un impedimento.
pero tan impedimento como eso o más es el hecho de pasar toda la vida quejándonos, enfadándonos, contando nuestros problemas o pensando cómo nos vamos a divertir o qué podemos hacer para trabajar menos y tener más bienes materiales. Todo eso representa al yo personal, al ego con minúscula. Y son esas pequeñas voces o entidades las que tienen la mente ocupada en lo que ellas quieren y las que hacen que actuemos y respondamos de manera automática e instintiva a casi todo lo que nos ocurre. Creemos ser los mejores, creemos que siempre tenemos razón, nos gusta que nos escuchen y así sucesivamente. Por eso buscamos personas que nos, entre comillas, comprendan. Pero eso es todo falso y egoísta, porque si no lo conseguimos, nos molestamos o guardamos rencor o buscamos a otras personas que sean mejores para nuestras ideas o pensamientos personales desde nuestro punto de vista, egoísta siempre, claro. A veces estos mismos motivos, los problemas que de vez en cuando surgen o cualquier otra frustración que tengamos, hacen que la mente esté rumiando todo eso a la vez que crea emociones y deseos de tristeza, de monotonía o de deseos de no vivir incluso en algunos. Esta actividad emocional y mental independiente son otras de las voces o egos que impiden que el yo, el verdadero yo, sea más consciente y como consecuencia que utilice el tiempo y los cuerpos para su propio desarrollo. Por mucho que algunos tengan y por mucho tiempo que dediquen al ocio y a los placeres, llega un momento en que el yo no recoge beneficio espiritual alguno y el hombre se aburre, se entristece, se queja de la vida porque no encuentra algo que verdaderamente le satisfaga y entonces vuelve a buscar otros placeres que le llenen más. Entonces es cuando otros egos se fortalecen y toman también las riendas de nuestro destino, porque saben que en esos momentos el hombre está solo y necesita compañía que le entretenga. Mientras actuemos así y no nos esforcemos por cambiar, seguiremos en el mismo estado de conciencia y nos moriremos casi con el mismo grado de desarrollo que nacimos. Por consiguiente, necesitamos de dejar de ser lo que somos para que pueda aflorar la conciencia y la voluntad del verdadero yo. Un hombre es lo que él mismo tiene representado interiormente como su vida y su destino. Si ese hombre no intenta analizarse y no comprende que está desperdiciando muchas oportunidades de desarrollo, puesto que siempre está pensando lo mismo, repitiendo lo mismo, pues cuando tenga que llevarse la película de su vida después de la muerte, comprobará que ha adelantado poco y que renacerá casi con los mismos defectos, o quizás más. Mientras no eliminemos de nuestra vida todos esos egos, no podremos cambiar mucho nuestro destino, puesto que son esos egos los que marcan la pauta para que nuestro destino sea mejor o sea peor. Si hemos superado el orgullo de ser inteligentes y somos humildes, en la próxima vida seremos humildes, y si en esta vida hemos superado el mal humor y la irascibilidad, en la próxima no tendremos tantos problemas con los demás. Es decir, cuando vencemos o transformamos un ego, toma su lugar una virtud que evitará que tengamos un destino similar al que tenemos. Así es que, sabiendo que el rencoroso lleva la simiente del odio dentro de sí mismo, o que el alcohólico lleva dentro la vibración del alcohol para que no deje de desear beber, no nos queda otro remedio que admitir que estamos dominados y que muchas veces actuamos como autómatas. El problema es que no nos conocemos, ni observamos cómo piensa nuestra mente,
ni nos damos cuenta de qué emociones negativas nos impulsan a ser como somos. Y esto es así porque la mente está de un sitio para otro, dejándose llevar por los aspectos y deseos personales, no permitiendo que sea el yo quien haga darse cuenta de que la vida que vive no es verdaderamente útil o real. La mente no quiere darse cuenta de que está mayormente pensando en el futuro del que no sabe nada o en el pasado recordando hechos inútiles y que, por consiguiente, no sabe que es ignorante y que está arrastrada por todos esos pequeños egos. Hay personas que basan su vida en unos pocos aspectos o egos, como por ejemplo el egoísta, el huraño, el desconfiado, el ambicioso, etc. Y piensan que son imprescindibles para ascender y para obtener lo necesario para vivir. No se dan cuenta de que si se observaran internamente, comprenderían que, primero, esos egos no son necesarios. Segundo, que cuando algo falta o nos cansamos de ciertas cosas sufrimos. Tercero, que siendo conscientes de nosotros mismos y utilizando el discernimiento se consigue lo mismo. Y cuarto, que todos esos egos forman una personalidad falsa que nada tiene que ver con el verdadero ser. Si queremos conocer en qué nos basamos para pensar como pensamos, saber por qué tenemos toda una serie de emociones negativas y por qué actuamos y hablamos como lo hacemos, debemos mantener la voluntad sobre la mente, o sea, ser conscientes de lo que piensa, hacer de observadores de la mente y estar muy atentos a nuestras expresiones, de forma que, al ser conscientes de ellas, evitemos que nos dominen. Por ejemplo, descontrolarse y tener un carácter impulsivo, ser mal pensados sobre determinadas personas, ser feliz cuando nos sobrevaloran, o estar orgullosos de tener y ser lo que se haya conseguido en esta vida en ese sentido. Si una persona actúa basándose en hechos similares, está equivocada, perdiendo el tiempo y desperdiciando oportunidades para su propio desarrollo espiritual. El yo inferior o personal y el mí, por ejemplo, mis conocimientos, mis estudios, mi cargo, mi, yo y yo y yo, entre otros, son los representantes de esa inconsciencia de la realidad y de esa ignorancia que nos hace sufrir cuando las cosas no nos salen como queremos. Esos egos y esas voces que nos engañan haciéndose pasar por nosotros tienen que ser descubiertos por la conciencia, para que ésta pueda trabajar sobre ellos, y para eso no hay otro método mejor que la autoobservación. Cuando uno se da cuenta de que no es él quien piensa ni siente la mayor parte del día, ya está dando el primer paso para superar el problema. Si alguien diera por bueno conscientemente que él es muy bueno y que lo suyo es lo mejor, mientras dice lo contrario de otros, ya no es que sea inconsciente o ignorante, sino que estaríamos hablando de una persona poco desarrollada, sinceramente. Quien de verdad desee elevarse por encima de todas esas voces que son parte de la personalidad, debe formarse una serie de ideales y objetivos que se relacionen con la individualidad espiritual. Y para eso se necesita voluntad y conciencia, que son las herramientas del verdadero yo. Lo mismo que para liberarnos del karma y del renacimiento, entre otros hechos, no hay que tener apego a lo material ni a lo personal. Para posicionarnos por encima de la personalidad, debemos dejar de identificarnos con esos egos y ser conscientes de nuestras expresiones para así ser un centro de conciencia, de voluntad y de responsabilidad. No puede haber progreso mientras sigamos dominados en un momento dado por el mal carácter, en otro por la crítica, en otro por el orgullo
y mucho menos por esa loca de la casa que anda deambulando sin control llamada mente. Hay casos en que algunos de nosotros descubrimos el mundo del ocultismo y comprendemos que sus enseñanzas nos pueden ayudar mucho a desarrollar la individualidad. Entonces nos entusiasmamos y consagramos las 24 horas del día a pensar en ello y a su práctica. Y de hecho conseguimos vencer algunos defectos relacionados con nuestra personalidad, como es el alcohol, la impulsividad, etcétera. Y conseguimos también cambiar en parte nuestro carácter, nuestra forma de expresarnos, ser más cautos, etcétera. Pero el hecho de la repetición monótona de ciertos ejercicios y de no salir de los mismos conocimientos aburre y hace que desaparezca el entusiasmo y la persistente fuerza de voluntad, ocurriendo entonces que esas voces o egos del pasado vuelven a intentar dominarnos. Muchos aspirantes espirituales que se afilian a escuelas con todo entusiasmo, con toda esperanza, con toda fe y se ponen a trabajar muy duro, llega el momento en que se les hace todo monótono y se borran de la escuela y se olvidan de las enseñanzas. Si el aspirante sale de la monotonía gracias al entusiasmo y gracias a que sabe buscar nuevos alicientes, tanto en conocimientos como en la práctica de ejercicios o técnicas espirituales, vencerá a esa personalidad que intenta dominar de nuevo. Pero si no lo hace, volverá a actuar como en el pasado, o quizás peor, porque ya no se encuentra limitado en sus deseos por ningún tipo de juramento o promesa. Los ejercicios de concentración, retrospección, oración, autoprogramación, etc., son todos muy buenos y útiles siempre que se hagan consciente y voluntariamente. No es lo mismo rezar el Padre Nuestro de forma automática, memorizada, tal y como lo tenemos guardado en el cerebro, que decir cada una de sus palabras siendo lo suficientemente conscientes como para comprender perfectamente su significado. Digamos que en el primer caso no hay intención, es una monótona repetición de palabras y frases. En la segunda sí hay intención y hay consciencia de lo que se dice y de los sentimientos que pueden surgir de ahí. Ni tampoco es lo mismo hacer una concentración sobre un tema o hecho estando la mente de acá para allá o estando nosotros pendientes de ella para que no se desvíe, lo que también impide la concentración, que tener la mente concentrada y ser perfectamente consciente de lo que hace y piensa porque la tenemos controlada por la voluntad. Pero volviendo al tema del ocultismo, el aspirante no solo se puede ver impedido en sus estudios y trabajos en determinada escuela filosófica, religión o cualquier otra, sino que esos egos pueden hacer que cambie de parecer y ande de un sitio para otro sin centrarse en nada y haciéndose aprendiz de mucho y maestro de nada. Yo he conocido a algunas personas así en mis cursos y en mis conferencias. Tan pronto estaban interesados en unas nuevas enseñanzas de un famoso libro, como otras veces me hablaban de enseñanzas de otra escuela, a la vez que me decían que la que más le convencían era la Rosacruz de Max Heindel. El carácter de la mayoría de las personas está compuesto por sus propios gustos, deseos, ideales, objetivos, etc. Por eso, cuando algo nuevo llega al yo y éste se siente atraído, entonces hará que la personalidad se interese y concentre toda su atención en ello. Sin embargo, cuando esa misma personalidad advierte que el yo intenta quitarla un deseo por algún vicio que tenga o hábito, o simplemente vea que la intentan obligar a hacer algo que no está acostumbrada o que no desea, por poner un ejemplo, serían los ejercicios diarios
que se pueden hacer, como son las oraciones o trabajos espirituales, trabajar por los nuevos y superiores ideales que uno se hace, el esfuerzo, el sacrificio que hay que hacer, etcétera. Entonces se resistirá, intentará cambiar de escuela o evitar hacer lo que el yo consciente y voluntariamente quiere. Esta es la lucha entre la voluntad y los deseos personales, entre la consciencia y la inconsciencia, entre el verdadero ego y los pequeños egos que forman la personalidad. Los pequeños egos, la personalidad con sus hábitos, sus deseos, sus emociones. Cuando el aspirante espiritual guiado por el yo superior busca algo verdadero, busca la realidad, busca un conocimiento superior de donde se deriva cierto grado de espiritualidad, pues esos pequeños egos personales intentan desviarle para que vuelva otra vez a su antigua rutina. Está claro que si no hay una lucha entre lo superior y lo inferior para que solo haya una voluntad y una conciencia, nunca seremos ese centro espiritual sobre lo que todo debe desarrollarse. El estudiante no solo debe ser responsable de sus deberes, obligaciones y ejercicios, sino que también debe intentar ser autoconsciente de todo lo que ocurre en su interior para que ningún ego se rebele o intente imponer su naturaleza. Y eso solo se puede conseguir cuando uno se observa muy atentamente. No deberíamos olvidarnos que cuantos más defectos superados y cuantos más voces personales calladas, más poder y más fuerza de voluntad obtenemos para desarrollar las virtudes del espíritu. La persistencia en alcanzar los objetivos e ideales elevados de una manera consciente debe ser el centro de actividad espiritual de donde deben formarse todas las posibilidades del aspirante. Es necesario e imprescindible no permitir que la mente y el cuerpo emocional o de deseos lleven al aspirante de un lado para otro sin ninguna meta u objetivo, porque entonces perderá gran parte de su vida. Es importante llevar a cabo el estudio de la filosofía oculta y practicar los ejercicios y técnicas recomendadas. No lo es menos hacerlo todo conscientemente desde el puesto de ese yo observador y pensador. Y esto debería ser así porque a la vez que progresamos espiritual e intelectualmente, evitamos cometer errores y crearnos deudas kármicas futuras, y todo por el simple hecho de autoanalizarnos correctamente y conscientemente. Estar atentos a cómo surgen y actúan nuestras emociones negativas o a qué hace la mente no es solamente evitar el rencor, la lujuria y todos los demás defectos que solemos llevar siempre con nosotros. También se trata de observar y analizar nuestro comportamiento con el prójimo. ¿Nos paramos a analizar por qué nos molestamos o enfadamos en determinadas circunstancias y con ciertas personas? ¿Por qué nos mostramos orgullosos, recelosos o con miedo ante otras? ¿Por qué no somos más tolerantes y responsables con ciertos individuos? Seguro que si lo hiciésemos descubriríamos otros egos que también dirigen nuestra vida y nos llevan a actuar así. O incluso desarrollaríamos el perdón ante los que nos perjudican u ofenden. Pensar en una mujer a través del ego de la lujuria es un grave error, pero mirarla como a una hermana o como a una madre a la que se quiere de corazón es todo lo contrario. Esa es la visión del verdadero yo superior. Ir en el autobús observando a la gente y pensando en sus defectos, su origen racial, etc., es otra pérdida de tiempo y un atraso. Mientras que si las observamos con sentimientos y pensamientos de hermandad, de fraternidad, de amor, espiritualiza nuestros cuerpos y hace que penetre la luz del alma en la personalidad.
Se trata, pues, de autoobservarnos para analizar cómo y cuándo somos dominados por esas voces personales y cuándo actuamos correctamente y de forma consciente. Cuando se encuentra un ego, se le observa, se le analiza, se le enjuicia, sin dejarnos influir por él, y se toma la decisión consciente y voluntaria de no volver a actuar en su nombre para que así se disuelva. Nuestra mente, o mejor dicho, nuestro ser, debe estar siempre en el presente, en el aquí y ahora, no en el pasado ni en el futuro. Salvo respecto en el futuro, por ejemplo, salvo que tengamos que planificar algo útil, como todas las cosas que estamos hablando. Y si alguna vez se le permitiera estar, debería ser a modo de programación, como acabo de decir. Actuando conscientemente en cada momento nos facilita el control sobre nuestros cuerpos. Recordando el pasado ya sirve de poco, pero si alguna vez queremos trabajar pensando en el futuro, tiene que ser siempre de forma positiva para que si se cumple el trabajo nos beneficie de alguna manera. Por ejemplo, si visualizamos todos los días de una forma general que nuestro comportamiento en la vida es optimista, cariñoso, fraternal, generoso y altruista, y lo repetimos cada mañana a modo de programación para crear ese carácter, seguro que al cabo de cierto tiempo notaremos que ese carácter se está formando en nosotros. Si además lo llevamos a la práctica consciente y voluntariamente durante el día siempre que podamos, veremos cómo esos planes o visualizaciones de futuro se realizan. Si, por otro lado, hacemos la retrospección para ver cuándo, dónde y por qué fallamos en la programación o en nuestros ideales, entonces los resultados serán más rápidos. Nacemos para espiritualizar el carácter, para desarrollar la voluntad, para crear un centro de conciencia sobre el cual gire nuestra vida y nuestro destino, y para obtener un pleno control sobre la mente para que, por medio del discernimiento, podamos hacer desaparecer a todos esos egos que forman la personalidad. En estos párrafos he dado toda una serie de sugerencias y consejos para ello. Por tanto, si el aspirante espiritual no alcanza el progreso que debería alcanzar con su práctica en esta vida, es por alguna de las siguientes razones. Primera, porque su voluntad es débil. Segunda, porque sus egos son muchos y fuertes. Y tercera, por ambas cosas y porque se encuentra contento con esa vida instintiva y como autómata. ¿Cuántos pensamientos creamos con la intención de desarrollar el espíritu al cabo del día? De una forma intencionada. ¿Cuánto tiempo dedicamos a servir o a ayudar a la humanidad también de una forma intencionada? ¿Cuántas veces intentamos ser conscientes de lo que sentimos, pensamos, hablamos y hacemos para que sean verdaderas expresiones del alma? Lo que llamamos defectos, como el odio, envidia, los celos, el rencor, la vanidad, etc., son parte de esos egos que dominan nuestra vida y que son un impedimento. Pero tan impedimento como eso, o más, es el hecho de pasar toda la vida quejándonos, enfadándonos, contando nuestros problemas o pensando cómo nos vamos a divertir o qué podemos hacer para trabajar menos y tener más bienes materiales, que solo se puede eliminar con la humildad. Y así podríamos enumerar un sinfín de emociones, deseos y aspectos personales que impiden nuestro propio desarrollo interno. Hacemos muy pocas cosas serias y responsablemente a cabo del día porque el tiempo restante lo utilizamos egoístamente y para asuntos de poca rentabilidad espiritual. Pero eso no es todo.
Lo peor es que no somos conscientes de casi nada de lo que hacemos porque las emociones, los deseos personales, los hábitos y la mente, actuando por su propia cuenta, entre otros, no dejan espacio para que el ser se manifieste como voluntad consciente, o sea, para que actuemos de una forma voluntaria y consciente en cada momento. Si se cree que no es así, pregúntese. Si no sabemos que tenemos un cuerpo emocional y una mente independiente del cuerpo físico y del yo, representado por la voluntad y la conciencia, nos será más fácil comprender las técnicas o el trabajo que se debe hacer para que el yo sea el capitán de nuestro barco. Conociéndonos superficialmente, como nos conocemos, podemos comprobar que somos más yoes de la personalidad que yo con mayúscula, o sea, que nuestra actividad, tanto externa como interna, nos lleva a gastar casi toda nuestra energía en cosas y en hechos inútiles para el espíritu. Eso es lo que comúnmente hacemos en nuestra vida diaria. Si fuéramos conscientes como el yo superior o ego en su propio mundo, si tuviéramos la conciencia de este yo superior aquí en la vida terrestre, actuaríamos de muy diferente forma, pero en la etapa actual la verdad es que no puede ser así. Nosotros, en nuestros cuerpos, existen un gran número de entidades, vamos a llamar así, entre comillas, o pequeños egos, que impiden que progresemos como deberíamos, porque ellos quieren dirigir nuestra vida y nuestro destino. Si bebemos determinado alcohol y nos gusta, ya hemos sembrado la semilla de una pequeña entidad o un pequeño ego. Y si volvemos a beber, crecerá y creará el hábito. O sea, que es muy posible que con la práctica nos domine. Si tenemos un cargo y nos gusta que nos adulen o nos gusta imponer nuestras órdenes, aunque no sean las más razonables o las más correctas, también ocurre lo mismo. Si creemos que tenemos más mérito que otros para obtener estos conocimientos, también tenemos otro ego. Algunas ayudas para el aspirante espiritual sincero, por Francisco Nieto. Las enseñanzas ocultas o filosofía oculta tienen varias utilidades. Una es su uso como conocimiento elevado para quienes están preparados para entenderlas, y la otra es su práctica como medio de desarrollo mental y espiritual. Como el conocimiento hincha, por ejemplo, el conocimiento de los cuerpos, los mundos, todas estas cosas que no son tan comunes en la filosofía oculta, decía que como el conocimiento hincha, pero tiene poca utilidad, además de conocimiento, los aspirantes espirituales preferimos la práctica con tal de desarrollar el aspecto interno. Sin embargo, está claro que es necesario conocer antes de llevar a la práctica.